¿Por qué no me ayudas a darle gracias a Dios por dejarnos estar en su presencia el día de hoy para adorarle? Ayúdame a darle gracias a Dios, porque Él es nuestro buen Dios. Y qué bueno es recordar que Dios nos ha llamado a un estilo de vida donde Él se merece toda la gloria y toda la honra. No tendremos mucho, no seremos muchos, pero todo lo que somos, todo lo que tenemos le pertenece a Él y solo a Él. Y queremos que cada paso que tomemos sea un paso para darle gloria y honra, porque somos sacrificios vivos. Somos los primogénitos de una nueva creación. Somos nuevas criaturas que han pasado de muerte a vida. Vivimos en el reino del Hijo amado de Dios. Todas las promesas de Dios son en Cristo, en Él sí y en Él amén. Y si eso es cierto, entonces, ¿qué estamos esperando? Si todo lo que Dios promete en la Biblia es cierto, ¿qué estamos esperando para que todo eso sea nuestro? ¿Qué estamos esperando? La semana pasada empezamos a hablar del mensaje que Pablo da a los creyentes en Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7, diciendo: así que de la manera en que habéis recibido a Cristo Jesús el Señor, andad en Él, arraigados, sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Pablo presenta el caminar del discípulo de Cristo con diferentes metáforas, 4 metáforas que hablan acerca de darle la bienvenida a Jesús como alguien que viene a vivir contigo, como una planta que se arraiga, como un niño que empieza a andar, como un edificio que es edificado y establecido sobre un cimiento firme, como un río que se desborda por sus bancos. Un proceso de por vida que transforma nuestra vida y da vida. ¿Qué estamos esperando? Una vez estamos esperando a madurar en este proceso para poder multiplicarnos. La vida de Dios es fiel, pero tiene etapas en las que Dios quiere que maduremos. Y antes de poder correr, tenemos que aprender a andar. Y antes de andar, la mayoría de nosotros aprendemos a gatear, ¿verdad? Ahí nada más. Pero toda caminata, toda jornada, todo viaje comienza con un paso o dos. Y un paso, el primer paso en la dirección correcta. Porque tú puedes andar 1000 kilómetros, 1000 millas, pero si estás yendo en la dirección equivocada, gran problema. Proverbios 14:12 nos dice: el camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Qué estamos esperando? Estamos esperando a madurar para poder multiplicarnos. Esta semana, las próximas 2 semanas, hemos apartado ese tiempo y normalmente lo hacemos en enero para recalibrarnos, para reenfocarnos en la misión que Dios nos ha dado como DFPC. Pero no solamente en la misión como algo que decimos al principio del servicio, como una frase pegada en las paredes. Nuestra misión y todo lo que decimos que vale más para nuestra congregación son como las llantitas en una bicicleta que te ayudan a entrenarte para que cuando las llantitas se quiten tú puedas andar en bicicleta. El propósito de las llantitas no es ni verse bonitos ni usarlas para siempre. El propósito de las llantitas es que tú te conviertas en una persona diestra en andar en bicicleta. Una vez que ya sabes, se las puedes quitar. ¿Has visto tú a alguien que toda su vida ha andado en bicicleta a los 40 años, una bicicleta grande con llantitas? Medio tonto, ¿verdad? Una vez que tú ya sabes andar en bicicleta, le quitas las llantitas y puedes andar. Bueno, la misión que decimos, los diferentes pósters, todo esto son las llantitas, porque la verdadera misión y la verdadera vida que Dios tiene para nosotros está escrita y descrita en todo el consejo de Dios en la Biblia. Y la transformación que Dios quiere de nosotros es no simplemente decir una frase o decir yo voy a esa iglesia o yo sé tal cual cosa. Dios nos ha llamado a estar con Él. Dios, para toda la eternidad, Dios nos ha llamado a hacernos como Cristo. Y Dios nos ha llamado a una vida que ama como Él ama. Y eso es mucho más de lo que pedimos o entendemos. Pero comienza con el andar de cada uno. Primero, para poder correr,
tenemos que aprender a andar. ¿Qué estoy diciendo? Tú y yo estamos esperando en nuestro proceso de madurez espiritual a llegar a un punto donde las verdades de Cristo, las verdades del Evangelio, no son simplemente conceptos de los cuales sabemos, no son simplemente cosas que declaramos, son convicciones que son parte de quienes somos y de cómo vivimos. En otras palabras, la palabra de Dios tiene que hacerse carne y hueso en nuestras propias vidas. Y no es suficiente simplemente saber la verdad de Dios. Esta verdad tiene que ser tan clara que se la podemos pasar a alguien más, que podemos dar vida a alguien más que no sabe de Dios ni de la vida de Dios. Para poder multiplicarnos tenemos que ser maduros y el ADN de la vida de Dios tiene que ser parte de quienes somos y lo que nos sigue transformando. Déjame darte un ejemplo. Antes de darte el ejemplo, vamos a Colosenses 2, 6 y 7 para refrescar nuestra memoria. Colosenses 2, 6 y 7. Ayúdame a escuchar lo que Dios dice ahí del proceso de madurez espiritual y lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, en lo que nos estamos convirtiendo. Colosenses 2, 6 a 7 dice así. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Ahí está el versículo. Ahora, hazme un favor. Ayúdame a leer este versículo juntos, en voz alta. Voy a contar 3 y cuando cuente 3, vamos leyéndolo juntos. Quiero que escuches cómo se oye no solamente tu propia voz y tu propio corazón diciendo la verdad de Dios, sino cómo nos escuchamos juntos al Señor alinearnos en su voluntad para nosotros como congregación. Voy a contar 3 y ayúdame a leerlo juntos. ¿Listo? ¿Listo? Estás despierto, ¿verdad? Ahí vamos. Si estás en línea y estás viendo, ayúdame ahí en casa también. Tu vecino va a pensar que estás loco, pero hazlo fuerte, no te preocupes. 1, 2, 3. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Fíjate, qué hermoso es escuchar al pueblo de Dios declarar la verdad de Dios al unísono, con una sola voz. ¿Qué sería? ¿Qué sería si Dios no solamente nos permite leer un versículo como lo hicimos hace un momento? ¿Qué sería si Dios nos permite vivir vidas que encarnen la verdad de este versículo donde quiera que andemos a una sola voz? ¿Qué sería si la gente nos viera cómo vivimos como familias, cómo vivimos en nuestros trabajos, cómo vivimos en nuestra escuela y dijera, oye, estos cuates, por la manera en que viven, ¿cómo se parecen a Jesús? Han de ser de DFBC. No, todavía más, han de ser de DFBC en español. Porque mira qué calidad. Qué bueno sería. Qué bueno sería que la vida que vivimos allá afuera no solamente predica, sino camina el andar de Cristo. ¿No, Cristo? Pero antes de correr, tenemos que aprender a andar. Y precisamente de esto vamos a hablar hoy y los siguientes 2 domingos. Hoy vamos a hablar de tu primer paso en esta caminata espiritual como seguidor de Jesús. Déjame darte un ejemplo. Aquí en mi mano tengo un vaso. Y en este vaso tengo unos frijolitos rojos de los que utilizan para hacer chili o alguna sopa o algo así. Los frijolitos rojos no son muy buenos para frijoles refritos, así que ni lo intentes. Pero tengo frijolitos, ¿verdad? Son menos de 1 libra. Alrededor de unos 650, no los conté, lo calculé más o menos a grandes rasgos. Entre 600 y 700 frijolitos aquí. Este es más o menos el número de personas que en inglés y en español se reúnen en esta iglesia cada fin de semana. 600 y pico. No pareciera mucho, un vasito menos de 1 libra. Pero si agarras un frijolito, cada una de estas semillas en este paquete tan pequeño tiene el potencial genético de toda una especie. Una semilla es un paquete elegante, pequeño, compacto, eficiente, elegante, pero duradero y fuerte para transmitir la vida. Cada semillita puede convertirse en una planta y cada planta puede dar fruto para producir semillas e infinidad de plantas. Una sola. ¿Qué sería
si cada uno de nosotros como seguidores de Cristo en DFBC realmente tuviéramos la vida de Dios y el potencial de multiplicar la vida de Cristo en millones de vidas más. Mira, Pablo en este versículo nos habla de 4 metáforas diferentes de la vida cristiana. El recibir, dar la bienvenida a alguien, la planta arraigada, un edificio edificado con los cimientos, un río que se desborda en sus orillas. Hoy vamos a hablar de las primeras 2 metáforas un poquito. La semana que viene vamos a hablar de la segunda un poco más. Pero las primeras 2 metáforas del comienzo de la vida de Dios. Porque te voy a decir lo siguiente. Para muchos no seremos más que un grupito de frijoles reunidos, ¿verdad? Pero para Dios tenemos el potencial de la vida de Cristo mismo en nosotros. ¿Qué sería si cada uno desarrolláramos todo el potencial de vida que Dios nos ha dado? ¿En qué podríamos convertirnos, hermanos? Jesús les dijo a los discípulos, levanta tus ojos, mira los campos, están blancos para la cosecha. Ya están listos, hermanos. Si una cosa tenemos en el Metroplex es hispanos. Por todos lados, en Texas, el pueblo hispano inevitablemente es mayoría. ¿Será que Dios nos ha puesto aquí para alcanzarles con el Evangelio de Cristo? ¿Será que Dios nos ha puesto aquí para formar iglesias donde ya no estemos segregados por etnicidad, cultura o idioma, donde todos podamos mostrarle a este mundo que el cuerpo de Cristo, que la iglesia de Cristo es para toda nación y toda generación, donde todo mundo tiene la oportunidad de vivir con plenitud la vida de Cristo? Tú, si sigues las noticias de este mundo, vas a ver todo tipo de miedos por todos lados. Que inmigración, que los motines en Minneapolis, todo esto, montón de miedo. No dejes que este mundo controle la manera en que tú vives por temor. La Biblia nos dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios nos ha dado en Cristo todo lo que necesitamos para hacer vidas de testimonio que demuestren que Dios tiene el poder de transformar el corazón que la sociedad afuera no puede. ¿Qué te parece? ¿Qué te parecería tener la oportunidad de vivir una vida siguiendo al Señor Jesús sin temor a equivocarte, sin temor a perder el destino que tú deseas? Acompáñame, vamos a Colosenses 2, 6 al 7. Vamos a ver en qué consiste esta jornada de nuevo. Cuando entraste al servicio, alguien a la entrada te dio este folletito, ¿verdad? Con tus notas del mensaje. ¿Y lo tienes contigo? ¿Me lo puedes mostrar? Y todo el mundo tiene uno. Si no tienes uno, antes de irte hoy al final del servicio, ahí en la entrada, toma uno, llévatelo a tu casa. Te voy a pedir de favor que lo traigas las semanas que vienen, porque este es un poquito de este diagrama y este es un poquito del mapa de este caminar del discípulo y de este caminar del multiplicador de discípulos. Esto es todo lo que hemos venido hablando los próximos 7 años, pero cada vez más esto tiene que pasar de ser una plática o ser un dibujo a ser un estilo de vida como seguidores de Jesús. Así que hoy vamos a hablar de ello un poquito más. Colosenses 2, 6 al 7 es nuestro pasaje. ¿Dónde comienza nuestro primer paso como seguidores de Jesús? En tu Nuevo Testamento, en tu Biblia, siempre que Dios trae vida a nuestras vidas, siempre comienza no contigo y conmigo, sino con Dios. Comienza con el llamado de Dios, con la invitación de Dios a una relación personal con Él. Mira, en los Evangelios Jesús lo dijo de esta manera. En Mateo 4:19 a sus primeros seguidores, les dijo, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Aquí hay un mandato y una invitación. Jesús nos dice, ¿te gustaría descubrir una vida donde yo me comprometo a hacerte lo que tú no puedes hacer solo? Sígueme. Ven, sígueme. Seguirle significa estar dispuesto a que Él nos guíe. Seguirle significa hacer a un lado mis propios deseos para obedecerle a Él. Jesús dice, sígueme y yo te voy a hacer lo que no puedes hacer solo. Ahí hay una invitación. Todo comienza en el llamado de Cristo con esta invitación. Ahí en tu folleto, tú ves que como iglesia, nuestro logotipo aquí representa esta invitación de Cristo a seguirle en un proceso de transformación muy particular. Dice, Cristo nos invita a unirnos a Él en un viaje de por vida de adoración, un viaje transformador de discipulado y un viaje que da vida en misión. Estas 3 áreas son las áreas de desarrollo de un discípulo y esto es lo que toma tiempo, esfuerzo y dedicación en convertirnos. Toma la gracia de Dios,
trabajando en nuestras vidas para vivir como Él. Pero vamos a desempacarlo hoy y en las 2 semanas que viene, área por área, para ver cómo es que este caminar sucede. Ahora, antes de desempacar más, tú posiblemente ya tienes tiempo como seguidor de Jesús. Entre más tiempo tienes siguiendo a Jesús, más estos conceptos se vuelven repetitivos, pero lo que está sucediendo en nosotros es esto. A veces decimos, eso yo ya lo sé, ya sé que tengo que leer mi Biblia, ya sé que tengo que ir a la iglesia, eso yo todo ya lo sé. Si ya lo sabemos, aquí. Pero ya lo sabemos aquí. Cuando Dios te dice que ames a tus enemigos, eso ya lo sé. ¿Qué tan fácil es eso? Cuando el resentimiento te consume, o cuando los celos, cuando la envidia, con las maldiciones, cuando la lujuria, ¿qué tan fácil es salir de esos ciclos destructivos? Una cosa es decirlo, otra cosa es vivirlo. Esto no se trata de decir, se trata de vivir. Entonces, los conceptos son básicos, pero son necesarios. Y la manera en que la vida de seguidor de Cristo funciona es esta. Aunque los conceptos son básicos y claros, entre más tiempo pasa, Dios quiere que te vuelvas una persona más profunda. Puedes decir lo mismo que una persona que acaba de comenzar su caminar con Cristo, pero no significa lo mismo, porque la convicción y profundidad es tal que toda la vida no nos va a alcanzar para describir todo lo que Jesús nos ha dicho y hecho por nosotros. Entonces, este caminar es muy simple. De hecho, podría resumirse en 3 aspectos principales de nuestro andar. Estas 3 áreas. Podríamos decir que adoración se trata simplemente de nuestra prioridad de estar con Jesús. No hay nada más importante por toda la eternidad, escúchame, no hay nada más importante por toda la eternidad que estar con Él. De eso se trata la adoración, de eso se trata el cielo, por cierto. El cielo es cielo porque Dios está allí, Dios está presente. El cielo sin Dios es el infierno. Entonces, realmente la belleza de la eternidad y el cielo es que estamos con Dios, estar con Él. Discipulado es ser como Él, ser transformados a imagen de Cristo. Si tú eres un seguidor de Jesús, Dios ha prometido por su Espíritu Santo que vive en ti y su palabra que es viva y activa en nosotros por la fe. Dios ha prometido que nos va a transformar a imagen de Jesús mismo en todo nuestro carácter, incluso en nuestro cuerpo glorificado en la resurrección. ¡Wow! ¿Qué significa ser como Jesús? Entre más conoces a Jesús, más maravillado y agradecido estás por esa promesa, ¿no es cierto? Al principio es, ser como Jesús, está bien. Pero entre más lo conoces, más profundo eso se vuelve. Y la misión de Cristo no se trata de pasar una tarjetita, de decirle a alguien. La misión de Cristo es el amor desbordante y agradecido de la vida de Dios compartida con todo el que quiera recibirlo. Es una invitación abierta a ser parte del reino de Dios gratis. Es la oferta más grande del siglo, de las edades, la vida de Dios por lo que Dios provee por su gracia. Se trata de amar como Él. Estar con Él, ser como Él, amar como Él son las 3 prioridades más fuertes de todo nuestro andar con Cristo. Pero toma tiempo de desempacarlas. Y hoy vamos a empezar con la primera de ellas. ¿Qué significa estar con Él? ¿Qué significa aceptar la invitación de Cristo de seguirle en un viaje de por vida, toda la vida, en adoración, en entrega a Él? ¿Qué significa eso? Déjame decirte antes de seguirle. A lo mejor tú estás aquí porque es tus propósitos de año nuevo, porque estás empezando, porque alguien te invitó y lo que vas a oír y es nuevo para ti. Si nunca has recibido esta invitación de Jesús y el regalo de la vida eterna, Dios te trajo hoy porque no quiere que salgas de aquí sin saber que tu eternidad está asegurada por Jesús. Si esto es noticias para ti, ponle mucha atención. Si tú dices, yo ya he puesto mi fe en Jesús como mi Señor hace mucho tiempo, eso ya lo sé. Quiero recordarte qué significa lo que hiciste, porque de la manera en que recibiste a Jesús es como ahora tienes que andar en Él, y es la razón por la cual tú y yo tenemos que andar en Él. Hay muchas voces que tratan de distraernos de la suficiencia de Cristo y te dicen, sí, Cristo, pero además necesitas todo esto. No. A Cristo no le falta nada. Tú y yo tenemos que volver constantemente a nuestro primer amor porque muchas cosas compiten con Él. Si hay algo que esté empañando tu comunión con Dios, te esté distrayendo, es tiempo de volver a Él. Entonces, esto nos toca a todos. ¿Tiene sentido?
Ven conmigo entonces otra vez. Colosenses 2, 6 a 7, vamos a ver de qué se trata esto. Vamos a ver nuestro primer paso, un viaje de por vida en adoración. ¿Qué nos invita Jesús? Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados, edificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Hoy nos vamos a enfocar en la primera parte. ¿Qué significa y por qué es tan importante recibir al Señor Jesucristo? Esta frase de aquí es el comienzo que tiene que estar firmemente establecido antes de poder vivir el resto. ¿Qué significa recibir a Jesús como Señor y por qué es tan importante? Y esas son las preguntas que vamos a contestar hoy. La primera de ellas, ¿por qué es recibir a Cristo como Señor tan importante en nuestro andar? Escúchame bien. Si tú has estado un tiempo aquí en DFPC y has escuchado nuestra misión, has ido a un almuerzo de bienvenida, todas estas cosas que hacemos, te habrás dado cuenta que no nos interesa ser una iglesia ni de celebridades, ni comparados con nadie. Nos interesa que si te vas a llevar algo de aquí, es que te lleves una imagen clara de quién es Jesús. De hecho, es el centro de nuestra misión. Existimos para glorificar a Dios multiplicando discípulos que inviten a todos los pueblos a unirse a Jesucristo. No se trata de nosotros, se trata de la gloria de Dios a través de Cristo. ¿Por qué es tan importante eso? Bueno, porque se trata de Cristo. Ahorita vamos a desempacar por qué. Y si Él es tan importante, ¿qué significa recibir a Cristo como Señor? Hablemos de la primera pregunta. ¿Por qué es recibir a Cristo como Señor tan importante en nuestro andar? Dos versículos que te voy a compartir. No están en tus notas, si quieres lo puedes anotar. ¿Por qué es tan importante recibir a Cristo como Señor en nuestro andar? Mira, en Juan 14, 6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Escuchaste? En esas palabras, Jesús dice que si no es Él, no hay. Y a muchas personas esto les va a chocar. ¿Cómo te atreves a decir que Él es el único? Es que mente más estrecha tienes. Vivimos en un mundo pluralista, un mundo donde todos los caminos llevan a Roma y todas las religiones llevan a Dios. Lo importante es que tú seas bueno, que no hagas mal a nadie. Lo importante es que tengas sinceridad. Jesús en esas palabras nos dice que tú puedes ser sincero en lo que crees, pero si no es Él el centro de tu vida, si no es Él el que manda, estás sinceramente equivocado. ¿Sabes por qué? Porque Él dice, yo soy el camino. Estás perdido en tu vida buscando dirección. Él es el camino, no un camino, el camino. El camino el camino que te lleva a Dios, al Padre. Y sin Él, el fin no es bueno. Dice, yo soy el camino. Y luego dice, yo soy la verdad. La verdad no es algo, es alguien. Pero vivimos en un mundo donde el enemigo, Satanás, donde es experto en mentir. Toda la confusión en nuestra cultura, todos los diferentes cosmovisiones y mentiras que el enemigo ha puesto, Jesús vino para disiparlas, para que sepas que Él define la realidad. Él es la verdad. Y por último, dice Él aquí, yo soy la vida. Tú y yo, inevitablemente al final de nuestras vidas vamos a enfrentar la muerte. Pero Jesús vino a proclamar que viene un día donde la muerte no será la última palabra, la muerte será historia porque Él tiene el poder de levantar a los que creen en Él de entre los muertos. Él es la vida. Sin Él no hay vivir. Y Él ha venido a ofrecernos esta vida si queremos confiar en Él. Por eso es tan importante. El mensaje que te voy a compartir de tu primer paso en este viaje con Jesús es un mensaje de vida o muerte. Pero no solamente eso. En otro pasaje, en Juan 6:44, Jesús le dice esto a los que le querían seguir. Dice esto, dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Te fijaste aquí en amarillo? Dice, tú no puedes venir a Jesús si no es porque el Padre que envió a Jesús te trae. Ahí te va. Si Dios está tocando a tu corazón hoy, si tú ya has puesto tu fe en Jesús, no es porque tú eres mejor que otros, no es porque te portas bien, es porque Dios ha tomado la iniciativa de acercarte a Él, de acercarse a ti. Así comenzó Jesús su ministerio. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, creed en el Evangelio. Entonces hoy Dios está llamando, por eso es tan importante. Ahora la segunda pregunta es, ¿qué significa recibir a Cristo como Señor? Y ahí Pablo nos ayuda. Ve conmigo Colosenses 2. Recibir a Cristo como nuestro Señor, Cristo Jesús como Señor, significa por lo menos tres cosas. La primera de ellas es esta. Es un cambio
del rechazo del pecado a la aceptación y reconciliación de Dios. Otra vez, Colosenses 2, versículo 6 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. La parte principal de este versículo, en las palabras que ves, es el verbo que nos habla de la respuesta a la invitación de Dios que debemos tener para poder andar en Él. Dice, recibido. Esta palabra, recibido, en el idioma original griego aparece 49 veces más o menos en el Nuevo Testamento. Y lo maravilloso de este versículo, en el versículo 6 de Colosenses 2, es que normalmente esta palabra es utilizada para recibir o aceptar conceptos como la tradición, como verdad o cosas. Recibimos ayuda. Pero en este caso, de manera singular y única en el Nuevo Testamento, el objeto de este verbo no es algo, sino alguien, y ese alguien es Jesús. Y en este caso, el uso de este verbo nos habla de una actitud de la persona que se da cuenta de por lo menos dos cosas. Primero, hay una necesidad. Recibirle significa darle la bienvenida en mi vida porque antes no estaba allí. Es darme cuenta que Él está allá, yo estoy aquí, pero yo lo quiero aquí. Y al recibirle, yo abro las puertas de mi vida y le digo, Señor, bienvenido a casa. Me doy cuenta que hay una necesidad. Pero segundo, hay una actitud humilde que en lugar de imponer y en lugar de reclamar, reconoce con humildad que aquel que viene es a quien yo necesito. Recibir a Cristo como Señor. Ahora, ¿qué significa eso? Bueno, Pablo es muy a propósito en la manera en que describe quién es Jesús, su persona. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido a Cristo Jesús el Señor, Jesucristo como Señor. Cada parte del nombre de Jesús es significativa de lo que significa recibirle. Mira, Cristo. Cristo no es su apellido. Cristo es su título real. Cristo es la palabra en griego para el hebreo Mesías. Cristo significa el ungido, el rey prometido, el que se merece reinar sobre toda la creación, a quien todos le merecen lealtad y obediencia. Él es el prometido rey. Jesús, su nombre significa Dios el Salvador, Jehová el Salvador. Jesús es Dios quien ha venido a salvarnos. Señor, en la palabra griega Kyrios, que significa lo mismo que la hebrea Adonai, el amo, el dueño de todo, aquel que se merece también nuestra lealtad. Ahora mira lo que está diciendo Pablo. Recibir a Jesucristo como nuestro Señor es darnos cuenta de que este Dios a quien voy a recibir en mi vida como el guía, como el que está a cargo de mi vida, es el rey que merece mandar, porque es Dios que vino a salvarme y porque Él se merece toda mi confianza como Señor. Él es digno de toda mi confianza. Déjame ilustrar lo que estoy diciendo de otras dos maneras para que veas por qué esto es tan importante. Esta palabra recibir aparece también en otros contextos donde Dios revela la necesidad que tenemos. Uno de ellos es Juan capítulo 1. Acompáñame a Juan capítulo 1, por favor. Juan capítulo 1 lo leímos hace unas semanas de Navidad, lo leemos de manera constante en esta congregación porque Juan, el capítulo 1, resume toda la historia bíblica en unos cuantos versículos. Pero en el versículo 11 y 12, Juan nos dice, ¿por qué tan desesperadamente necesitamos a Jesús? Los primeros versículos te voy a animar a leerlos en tu casa después para que veas el contexto. Pero el versículo 11 y 12, mira lo que Juan dice. Juan 1, 11 y 12. A lo suyo vino, ayúdame por favor. Juan 1, 11. A lo suyo vino y los suyos ¿qué? No le recibieron. ¿Te fijas? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y luego versículo 12. Mas a todos los que ¿qué? Los que le recibieron. ¿Y quiénes son esos? ¿Los que qué? Los que creen en su nombre. ¿Qué les dio? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora vamos a hablar de estos dos versículos bastante. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿De qué está hablando Juan? Bueno, cuando Jesús vino a vivir entre nosotros, Él vino a ofrecer la vida de Dios, pero la gente le rechazó. Los judíos mismos le rechazaron y lo crucificaron. ¿Por qué? Si Jesús vino a hacernos bien y darnos la vida de Dios, ¿por qué la gente le rechazó? Porque cuando Jesús apareció, la humanidad estaba esclavizada en la oscuridad y bajo el control
de lo que la Biblia llama pecado. Desde Génesis capítulo 3, el principio cuando Dios creó a la humanidad se rebeló en contra de Dios, comió del fruto prohibido y le dijo a Dios, no te metas con mi vida, yo me puedo encargar. Tú y yo vivimos en un mundo tan roto por el pecado y tenemos tantas cosas malas en el corazón y hacemos tantas cosas malas porque, ahí te va, todos nosotros hemos no solamente hecho cosas malas, hemos rechazado a Dios como el creador justo del universo. Le hemos dicho a Dios, no me interesas, yo prefiero ser mi propio Dios. Pecado es infracción de la ley, es romper la ley de Dios. Pecado es no hacer el bien que Dios quiere, pero pecado en última instancia es una rebelión en contra de Dios, donde le decimos, yo voy a ser mi propio Dios. Es un rechazo total de la persona de Dios como el que está a cargo de nuestras vidas. Y todos nosotros sin Cristo, hemos rechazado a Dios. La Biblia dice, no hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:10, 3:23. Cuando Cristo vino, la reacción natural de la humanidad fue rechazarle. Pero Dios en su amor y en su gracia, cuando tú escuchas este mensaje, algunos nos abren los oídos, nos abran el corazón para que las manos que le han dicho a Dios, no te metas conmigo, empiecen a ablandarse, se abran y reconozcan que tenemos un problemón, el pecado. ¿Y sabes qué? Darle la vuelta a nuestra manera de pensar. La Biblia le llama eso arrepentimiento. Arrepentirse es decir, ya me doy cuenta que estoy en muerte y en oscuridad, ya no quiero más, quiero una mejor vida, Señor. Tú me ofreces esa vida, es darle la vuelta y decir, Señor, te necesito. ¿Sabes cuál es uno de los pecados que nos mantienen más alejados de Dios? Nuestro propio orgullo. El orgullo es la fuente que dice, yo sé mejor que Dios. Yo puedo solo, no necesito a nadie. Yo hago lo que me dé la gana. En mi reino, mi palabra es la ley. Y eso es rechazar a Dios. Entonces, ¿dónde comienza este andar? Cuando me doy cuenta, ¿sabes qué? Eso está mal. Todas mis malos hábitos, mis lujurias, mis enfermedades, todo lo que está mal con este mundo comienza con nuestro rechazo de Dios. Y aquí es precisamente donde Jesús dice, yo sé que estás mal, pero aún así te invito a cambiar este rechazo por mi aceptación. Escúchame bien, Jesús sabe lo peor de nosotros y aún así nos invita a venir a Él. Wow. Tú y yo muchas veces crecemos en un ambiente donde experimentamos un rechazo continuo. Ay, ¿por qué no eres como tu hermano? Ay, ¿por qué no? Ya tienes veintitantos y no haces nada. Mira el trabajito que tienes. Tú nunca vas a llegar a nada. Eres un bueno para nada. Rechazo, rechazo, rechazo. Y crecemos enojados, crecemos amargados, con resentimiento. Y soltarlo es tan imposible porque ese resentimiento, a veces la gente lastimada solo puede lastimar, ¿verdad? Estás aferrado a ese rechazo. Cristo viene y te dice, vamos a hacer un intercambio. Tú me vas a dar todo el rechazo y el pecado que has vivido y yo te voy a dar mi vida. ¿Por qué? Hay algo más que está sucediendo aquí. Vuelve conmigo a Colosenses 2. No solamente es un cambio del rechazo a la aceptación, es también un cambio de la opresión de Satanás a la liberación de Dios. Ahí en Colosenses capítulo 1, si tú lees todo el contexto del capítulo 1, te das cuenta que Pablo comienza su carta hablándole a aquellos que ya habían confiado en Cristo y dando gracias por su fe, por su esperanza, por su amor. Pero en el versículo 17, versículo 13, Pablo les dice que algo increíble ha sucedido en sus vidas. Dice, versículo 13, hablando de Jesús, dice, el cual, Cristo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Mira el versículo 13. Una de las cosas que Jesús hizo al venir y ofrecernos una nueva vida al aceptarle, al recibirle, una de las cosas que Jesús hizo es ofrecernos, liberarnos de la opresión de Satanás. Te voy a decir algo difícil pero verdadero. Si tú no tienes a Jesús
como el Señor y Salvador de tu vida. Si tú no has recibido el regalo de ser adoptado en la familia de Dios, el derecho de ser hecho hijo de Dios, si tú no lo has recibido, la Biblia dice en Efesios capítulo 2 que tú estás muerto en tus delitos y pecados. Y que lo único que tú haces en tu estilo de vida es seguir la corriente de este mundo, las modas, los social media influencers, todo lo que ves en el mundo. Y desafortunadamente estás bajo el control de Satanás mismo. Dice que sin Cristo somos hijos de ira, de enojo, lo mismo que el resto del mundo. Jesús en una ocasión hablando con líderes judíos les dijo, ustedes son de su padre el diablo, y los deseos de su padre ustedes hacen. Desde Génesis 3, cuando la mujer y el hombre le creyeron la mentira a Satanás, todo el mundo quedó esclavizado bajo el pecado y bajo el poder de Satanás. Pero para eso, dice la Biblia, apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Escúchame bien. Tú luchas con tus hábitos y tratas de vencerlos, pero no pueden, sea el alcoholismo, sea las drogas, sea la lujuria, lo que sea. Luchas con todo eso porque sin Cristo somos pecadores y nuestra carne nos lleva, pero también porque hay un mundo organizado por Satanás para llevarte a todo lo que destruye. Vives en un sistema opuesto a Dios donde Satanás, como marionetas, usa a todos para hacer sus propósitos. Pero Jesús ha venido a liberarte de todo esto. Pero para que Él te libere, para que Él venza al enemigo en tu vida, Él no te va a obligar. Él te está invitando y te está diciendo, déjame ser el que confronta al que tú no puedes vencer. Cuando Jesús vino en los evangelios, su primera venida, Él dijo, proclamando el evangelio del reino, Él dijo, el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse, crean el evangelio. E inmediatamente Jesús empezó a hacer lo que nadie podía hacer, sanar enfermos, darle vista a los ciegos, alimentar hambrientos. Pero una cosa que Él hizo es confrontar los poderes de Satanás en personas endemoniadas, en personas que tenían todo tipo de aflicciones. A veces lo lees en tu Biblia como lunáticos, personas que estaban literalmente controladas, oprimidas, poseídas por Satanás y sus demonios. Solo Jesús tiene el poder de libertarte de ello. Dices tú, ay, pero es que eso ya no es cierto, ¿verdad? Ya no hay eso. La Biblia nos dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre. ¿Tú crees que es coincidencia que haya un resurgir en los Estados Unidos en el interés del espiritismo y el ocultismo? En el paganismo, neopaganismo y la brujería, los Wiccans, todo eso es una lucha en contra de Satanás, pero Jesús tiene el poder de rescatarte. Cuando una persona, escúchame bien, cuando una persona resiste la presencia de Cristo, su nombre y la oferta de vida nueva, tú dirías, ¿cómo es posible que si Dios quiere darnos vida eterna gratis por la fe, la gente la resista? Que la gente no quiera venir a adorarle si Él es tan bueno. Porque nuestro pecado natural, lo único que buscamos es la oscuridad. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Escucha bien, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace lo malo no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Satanás se aprovecha de nuestro temor y nos dice, no vayas a la iglesia, aquí estás bien, aquí quédate, mejor prende la tele, está más entretenido, ¿no? Ahí viene el partido, 6 horas de Chivas, Américas, Cowboys, Netflix, aquí quédate, yo aquí te entretengo. Te entretengo hasta que caigas a la olla. ¿Y después qué? Pero Jesús ha venido a decirte la verdad de que solamente hay un camino a la vida, aunque sea angosto, es verdadero. Estás dispuesto a confiar en Él, pero tienes que decirle, Señor, te necesito. Y una última cosa, es Él vino a liberarnos del poder de las tinieblas y dice, y atrás, dice, el cual nos libra, versículo 13, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ahí te va el último aspecto. Recibir a Jesús como Señor significa un cambio de condenación al perdón. Mira lo que dice Pablo ahí en el versículo 13 y 14. Dice, nos ha trasladado.
de la potestad de las tinieblas, de la muerte y de la condenación. Nos ha trasladado, ha pasado de este reino de muerte al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La palabra redención significa que alguien ha pagado por la deuda incalculable que yo tenía del pecado. Y ese alguien es Jesús. ¿Sabes cómo pagó? Aunque Jesús vivió una vida perfecta, la gente le rechazó, lo mataron en la cruz. ¿Sabes por qué? De hecho, cuando Jesús muere en la cruz dice, todo está pagado, consumado es. Ese es un término comercial para pagado. Jesús dice, ya todo está pagado. ¿Qué pagó Jesús? Nuestros pecados. Isaías 53 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jesús en la cruz le dijo a la humanidad, dame tu pecado y a cambio yo te ofrezco mi vida. Mi vida, que él de hecho ofreció no a nosotros, ni a Satanás para saldar una deuda. Dios no le debe nada a Satanás. Jesús ofreció su vida al Padre para pagar por nuestros pecados. ¿Sabes por qué? Porque a quien le debíamos era Dios, no a Satanás. La paga del pecado es muerte. Dios dijo, y Dios no es un Dios que rompe las reglas o nada más cierra el ojo y dice, ay, no te preocupes, no es para tanto. No, es para mucho. Y Jesús dijo, yo voy a pagar por tu muerte, tu justa muerte, dando mi vida. Pero siendo inocente, Jesús no solamente murió para pagar con el pecado, por el pecado, sino que fue sepultado y al tercer día la Biblia dice, él resucitó entre los muertos. ¿Sabes por qué? Porque era imposible para la muerte que le retuviera. Jesús es Señor. Él tiene dominio sobre la muerte porque, habiendo muerto por nosotros, pagando nuestros pecados delante de Dios, ahora resucita como el Señor de la vida y puede ofrecer el cielo y la vida eterna como un regalo al que lo recibe por fe. En el Apocalipsis Jesús dice, yo soy el que estuve muerto y vivo, mas aquí que vivo por los siglos de los siglos. Escúchame bien. Tú decides si rechazas a Jesús que tu vida se quede en el sepulcro o si confías en Él que Él sea quien te levante en el día de la resurrección y te dé la vida eterna. Es una decisión de muerte o de vida. Y porque Jesús murió por ti y resucitó, lo único que Dios está esperando es que tú le recibas como Señor. Él no te va a obligar, pero te lo va a ofrecer. Entonces, ¿a dónde vamos de aquí? Si tú nunca has puesto tu fe como Jesús, tu fe en Jesús como tu Señor, Salvador, quiero dejarte con esto. Allí en tu lugar, a lo mejor Dios está tocando tu corazón, te dice, ahí está el regalo, recíbelo. Recíbelo a Él. Quiero que pienses que porque Jesús es el camino, la verdad y la vida, sin el camino no hay viaje. Cristo te ofrece dirección. Sin la verdad no hay conocimiento. Cristo te libera de las mentiras del enemigo. Sin la vida no hay vivir. Cristo te ofrece vida eterna. En otras palabras, si quieres recibir dirección, si quieres recibir la verdad de Dios en tu confusión, si quieres recibir la vida de Dios, todo eso y más es Jesús. Abre tu corazón y dile, Señor, bienvenido a mi vida. Yo quiero estar contigo para siempre. Y yo me doy cuenta que solo puede suceder cuando tú eres mi Señor. Perdóname. Señor, regálame la vida eterna. Yo creo que moriste por mí, resucitaste. Si tú nunca lo has hecho, te voy a invitar a recibirlo hoy. Arrepiéntete de tus pecados, pon tu fe en Él. ¿Qué estás esperando? A lo mejor tú ya has recibido antes a Jesús, pero hace tanto tiempo a veces se nos olvida, como la iglesia en Éfeso. Jesús viene a nuestras vidas y nos ve tan ocupados y a veces honestamente desanimados. Dice uno, ya no sé si voy a continuar esto, no veo el propósito de estar esperando. ¿Para qué? Escúchame, Dios quiere que tú des fruto en otras vidas, Dios quiere transformarte, no tires la toalla, porque si eres fiel a Jesús, la primavera viene y tú vas a dar fruto. En Jesús no hay pierde, pero tú sí tienes que escoger entre una de las dos maneras de ver la vida cristiana. Tú a lo mejor sí tienes la vida de Dios y eres esa semilla que va a crecer, germinar y dar fruto. Pero tú puedes ser una de dos semillas. Hay una semilla que dice, híjole, por encima del suelo es que hay cosas de tanto susto, hace mucho frío, hay animales que se lo comen a uno, está muy feo. Mejor yo aquí me voy a enterrar.
Aquí profundamente me entierro, estoy cómodo, calientito, con quien yo quiero. Aquí estoy a gusto. No hagan olas, ni para tanto, ¿verdad? Ni muy, muy, ni tan, tan. Aquí, a gusto. Ya tengo la vida eterna, ya no más cuestión de tiempo. Llego al cielo en piloto automático. ¡Pip! Listo. Ahí estás enterradito, a gusto. Pero a lo mejor tú eres la otra semilla que sabes que no, sí me interesa alcanzar todo mi potencial. Aunque esté de susto allá afuera, voy a echar raíces y voy a sacar mi hojita y voy a crecer, voy a ser la planta que Dios quiere que sea y tener fruto. Señor, ahí vamos. Le voy a echar ganas y ¡pum! Empieza a crecer y ahí va la plantita. ¿Sabes qué va a pasar? Hay riesgos en ambos lados. Pero Dios diseñó la vida para florecer y para dar fruto. Si tú confías en Dios por la gracia de Dios, hay una gran posibilidad de que tú puedas convertirte en lo que Dios quiere de ti. Toma un paso de fe y dile, Señor, ahí voy. Porque lo que va a pasar si tú eres la otra semilla enterrada, esto va a pasar. Se va a quedar ahí enterrada, esperando hasta cuando llegue la eternidad. ¿Y sabes qué va a pasar? Esa semilla un día escuchó una gallina de esas marca Acme vino, hizo un pozo, encontró la semilla y se la echó. Y hasta ahí llegó. ¿Qué quieres ser tú? ¿Cómodo y que nomás acabes en el pozo sin fruto? ¿O quieres ser parte de la aventura más grande de tu vida, de dar fruto como Jesús y convertirte en alguien como Él? La decisión es tuya. Aparte de seguir a Cristo en la eternidad, esta vida, Dios no nos llamó a la seguridad de la comodidad. Dios no nos llamó a la seguridad de la eternidad. Y eso es lo que Jesús te ofrece hoy. ¿Qué estás esperando? Toma tu primer paso de fe. Confía en Él. Vamos a la cena del Señor. Yo te voy a invitar ahí en tu lugar, si tú nunca has puesto tu fe en Jesús, antes de venir a la cena, te invito a reflexionar. Si quieres arrepentirte de tus pecados hoy, si quieres poner tu fe en Jesús, cierra tus ojos. A veces dice uno, bueno, ¿y cómo se hace eso? Simplemente se hace hablando con Jesús. Romanos 10, 8 al 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Con el corazón se cree para justicia, con tu boca lo confiesas para salvación. Si quieres recibir a Cristo como tu Señor hoy, yo te invito a hablar con Dios y dile, ahí en tu corazón, el Señor Jesucristo, reconozco que he pecado y mis pecados sí merecen la muerte, Señor. Pero hoy me arrepiento. Me arrepiento de haberte rechazado y hacer con mi vida lo que yo quiero. Hoy te necesito, Señor. Ven a mi vida. Yo reconozco que tú eres Dios, que moriste por mí, que fuiste sepultado y resucitaste al tercer día. Y estás vivo, Jesús. Regálame la vida eterna. Yo te recibo como mi Señor, mi Salvador. Toma el control de mi vida. Perdona mis pecados, Señor. Quiero estar contigo para siempre. Si tú ya has puesto tu confianza en Jesús, pero te encuentras desanimado o estás echándole ganas, pero estás en espera para multiplicarte, ¿por qué no hablas con Jesús ahí y le das gracias por el regalo de la salvación? Dile, Señor Jesús, gracias, que mi eternidad está asegurada por ti. Gracias, Jesús, que tu palabra dice que todo aquel que oye tu palabra y cree en ti no vendrá a condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Señor, tú vives en mí. Estoy agradecido por el regalo de la salvación. Ayúdame, Jesús, ahora, Señor, a ser como tú. Señor, yo quiero estar contigo para siempre. Ayúdame en mi andar diario, Señor, a verte en cada área de mi vida. Señor, desde lo profundo de mi corazón hasta cada área de mi vida, sé, Señor, en mi andar. Yo quiero obedecerte, Jesús. Y hoy, una vez más, vuelvo a mi primer amor. Tú eres mi primer amor. Nadie se compara contigo, Jesús. Al participar de este pan y de esta copa, yo declaro que tú eres el Señor de mi vida y anhelo la venida de tu reino. Sí, ven, Señor Jesús.